Pero también al ver que recortan la sanidad pública para deteriorarla, para que nos vayamos a la privada, que impiden nuestro acceso a la sanidad pública, porque las listas de espera han aumentado 43% este año, y que la gente se está muriendo por los recortes, nos hemos preguntado, ¿pero esto es legal? ¿No se podría frenar esto con algún tipo de denuncia penal? Y claro, porque estos administradores, y digo administradores entre comillas, porque para quien administran, tienen y siguen haciendo leyes para poder privatizar la sanidad. Pero hay mucho que están haciendo que vulneran leyes, aún leyes que hicieron a lo mejor ellos. Leyes que luego Carlos Jiménez Villarejo va a explicar. Es porque nos hemos hecho esta pregunta de ¿esto es legal? Que hemos escrito una denuncia de 500 páginas que presentamos el 21 de marzo en la Fiscalía Superior de Cataluña para investigar todo lo que ha hecho el Departamento de Salud en el último año y medio. Y tú también te puedes adherir a la denuncia aquí detrás. Y yo sé que tú te quieres adherir a esta denuncia porque te motiva el sentido de la responsabilidad. Es la responsabilidad de defender la sanidad pública, que es un logro de nuestras madres y padres, que tenemos que defender para nuestros nietos. Porque ¿qué vas a decir a tus nietos dentro de unos años? Es que en Cataluña había una sanidad pública, ¿sabes? Bueno, pero eso es una cosa del pasado. Los indígenas norteamericanos dicen que ellos cuidan la tierra para las próximas 7 generaciones. Y yo digo, ¿por qué no defendemos la sanidad pública para las próximas 7 generaciones? Esta denuncia que hemos presentado, sobre todo está centrada en el tema del acceso, porque puedes tener una sanidad pública que está bien, pero si no tienes acceso a la atención sanitaria cuando la necesitas, no vale de nada. Pongamos que tienes cáncer y necesitas quimioterapia, pero si la lista de espera es tal que para cuando ya te llaman, ya tienes metástasis o ya te has muerto, es como si vivieras en un país donde no hay ese tipo de tratamiento. Nos están impidiendo el acceso a la sanidad pública, nos están recortando los servicios, aumentando las listas de espera y manipulándolas, haciendo que los enfermos paguen. Nos quieren impedir el acceso a la vida. Es como si nos quisieran matar, ¿no? Pienso en el hombre que murió de un infarto a las puertas del CAP de Breda hace poco. Las puertas de un CAP que se luchó para que no cerraran, y cerraron. Pienso en la gente que van a morir antes de acceder a la quimioterapia o antes de una operación. El adherirte a esta denuncia, al hacerlo te estás sumando a los que estamos luchando por mantener el acceso a la sanidad pública. Estamos luchando por mantener las puertas abiertas y lo vamos a hacer aunque tengamos que utilizar nuestros propios cuerpos. No os hablo de este tema del acceso a la sanidad pública y sus consecuencias desde la teoría. Os hablo como persona del colectivo de enfermos de los síndromes de sensibilidad central, que son el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y las necesidades químicas múltiples. Somos el 5% de la población invisibles porque estamos demasiado enfermos para que nos veas, para que nos conozcas. Nosotros venimos del futuro del neoliberalismo. Nosotros os podemos decir cómo va a ser la sanidad, cómo va a ser esta sociedad si no paramos al Departamento de Salud. Nosotras somos expertas en desatención y desamparo. Estamos en listas de espera de 2 años, tenemos que pagar nuestros tratamientos y analíticas, no nos atienden en urgencias, etcétera. Por eso nosotras que venimos del futuro, y nosotras por eso hemos sido las primeras en firmar esta denuncia. Pero no tienes que estar enferma para firmar esta denuncia.
Tú te puedes adherir a la denuncia porque a ti no te pueden camelar. Tú no te crees las mentiras y los mitos que te dicen los del Departamento de Salud. Esas mentiras como, con los tiempos que corren, hemos gastado demasiado. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Son medidas excepcionales para tiempos excepcionales. El sistema sanitario es insostenible. Los inmigrantes son una de las razones por las cuales ha aumentado el coste. Los pacientes abusan del sistema. El copago es colaborar. La privada es mejor. Tú has aprendido a desocupar tu mente y tu boca de las mentiras neoliberales, porque tú sabes la verdad. Tú sabes que están impidiendo nuestro acceso a la sanidad pública para que nos vayamos a la privada. Están haciendo una sanidad para ricos y otra para pobres. Nos están robando algo que es nuestro. Están mercantilizando con la sanidad pública. Si no paramos esto, los enfermos pagaremos por la sanidad y los que tienen menos recursos se morirán. Tú sabes que los recortes no son para aumentar la eficacia, sino para enriquecer al 1%. Tú sabes que están utilizando esta excusa de la crisis para recortar y privatizar. Tú quieres firmar esta denuncia porque tú quieres que la Fiscalía Superior de Cataluña investigue todas estas injusticias que amenazan la salud de los tuyos. Tú quieres firmar esta denuncia porque estás harta de ceder espacios a estos neoliberales que te han convertido en un ser precario. Tú quieres firmar esta denuncia porque eres el 99% que quieres sorprender y meter miedo al 1%. Y tú quieres firmar esta denuncia porque sabes muy bien que en 20 años te lamentarás más de lo que no has hecho que de lo que has hecho. Buenas tardes a tots y a totes. En primer lugar, decir que estoy aquí por mi total y absoluta solidaridad con el movimiento 15M, desde sus orígenes hasta ahora. Tuve la ocasión de conocer y palpar de cerca la capacidad de lucha, la capacidad de sacrificio que tenía el 15M cuando asistí en el otoño pasado a numerosos actos en Madrid, tanto en universidades como en la Puerta del Sol, para plantear un eslogan fundamental: cómo recuperar lo que nos roban. Era la preparación del G20 que se iba a celebrar en Cannes el día 4 de noviembre, y denunciábamos y denunciamos en aquellas fechas los paraísos fiscales como uno de los grandes espacios donde va a parar el dinero que aquí no se quiere disponer para asegurar una sanidad pública digna y eficiente. Por tanto, mi contacto con el 15M arranca fundamentalmente de ese periodo, estrechamente ligado a los compañeros y compañeras de Madrid que tuvieron no sé, la alegría, para mí fue una alegría de poder conectar con ellos en esos actos. Por tanto, estoy de ahí. Pero al mismo tiempo, este acto de hoy, presentando esa denuncia de que hablaba Clara Valverde, tiene una significación especial, y es la absoluta desautorización de quienes critican al movimiento 15M por un cierto imaginario colectivo de lo que llaman ineficacia, utopismo, etcétera. Mentira. El movimiento 15M es algo mucho más serio, mucho más fundado y mucho más capaz. Y la prueba es que hoy por hoy no ha habido nadie en España, no en Cataluña, en España, que se atreva a denunciar públicamente ante un juez o un tribunal o un fiscal una privación de derechos tan importante como lo que está sufriendo Cataluña en este momento en virtud de las pautas y de las directrices marcadas por el gobierno de CiU en Cataluña, con la alianza del Partido Popular y sobre todo por los altos cargos del Departamento de Salud a los que luego me referiré. Por tanto, eso es una expresión de eficacia,
de eficacia, de lucha y al mismo tiempo de solidaridad con todas las personas que están padeciendo, como decía Clara con mucha razón ya, las limitaciones y las restricciones de derechos que ellos han impuesto como una excusa o como un pretexto para cubrir el déficit público, que no es cierto, puesto que los servicios públicos esenciales forman parte del ADN de la democracia y no se pueden ni tocar, ni tocar. Yo, después de expresar este apoyo y esta solidaridad con el 15M y todo lo que significa y seguirá significando en España y en Cataluña durante mucho tiempo, no sé, ¿qué significan las, no sé? Menos mal que están las palomas todavía por aquí, yo quería añadir algo que me parece importante en el preámbulo de lo que voy a decir a continuación. Yo soy de los que creo que nada surge de la nada, sino que somos herederos de una larga historia de luchas y de sacrificios de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras de España y de cuantos en su día se enfrentaron a la dictadura franquista. Por tanto, ahí es donde hay que situar la raíz de este movimiento, porque si no, no habría raíz. Y sin raíz histórica no hay movimiento cívico democrático profundo. Y lo digo porque hace 50 años exactamente, 50 años, en estos días, la clase obrera minera de Asturias y la clase obrera de la siderurgia y de la industria naval de Euskadi estaba librando la primera gran huelga general contra la dictadura y contra la patronal correspondiente en esas tierras. Y fue el momento en el que el dictador dictó un decreto ley del día 4 de mayo, en vigor en el BOE el 5 de mayo de hace 50 años, declarando el estado de excepción, es decir, suprimiendo ya las escasas garantías y derechos que tenían los trabajadores y trabajadoras del momento aquel, pero al mismo tiempo imponiendo algo que hasta ahora no se había visto desde el final de la Guerra Civil, que era la deportación masiva de mineros asturianos fuera de Asturias para impedirles seguir participando en la lucha obrera sindical. Por tanto, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a esa clase obrera que tanto sufrió y cuya victoria hoy estamos nosotros recogiendo. Yo quería añadir, o quería situar mi intervención en la línea de lo que acaba de decir Clara Valverde, unos cuantos datos que yo creo que contextualizan perfectamente por qué estamos aquí los que estamos, y podríamos estar miles y miles de más, porque hay razones suficientes para estar aquí y en muchas partes y seguir estando todo el tiempo que quisiéramos. En primer lugar, hay un dato objetivo que en este momento ya funciona en España. Según fuentes solventes, absolutamente solventes, cada vez hay en España más desigualdad social entre ricos y pobres. Es decir, que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Eso es de una gravedad tan enorme, porque quiere decir que estamos no solamente en el furgón de cola de la Unión Europea, sino que estamos prácticamente al nivel de países tan pobres, porque tienen el origen que tienen, como Lituania, Estonia, Rumanía, etcétera. Esa es la España que está gobernando el Partido Popular y aquí el gobierno conservador y reaccionario de CiU y del PP. Pero al mismo tiempo hay otros datos que consolidan estos datos. Hay algún dato significativo que parece aisladamente no tiene significación, pero analizado en su conjunto tiene importancia. Que el año 2011 5 directivos de empresas con nombres y apellidos que no voy a repetir aquí porque sería muy largo ganaran un total de 62,7 millones de euros, es algo incompatible con la más elemental sentido de la justicia en una sociedad como la que vivimos. Mientras, ese dinero podría servir para resolver no solo, pero quizás no todos los problemas de la sanidad, pero sí, por ejemplo, los problemas de las guarderías públicas en Barcelona, que naturalmente no hay para todos los ciudadanos. En segundo lugar, es un dato absolutamente indignante, y eso sí que es perfectamente comprensible, que un señor, por llamarlo de alguna manera, como el presidente de Telefónica llamado Alierta, ganara en 2011 él solo 10 millones de euros. Eso es absolutamente inadmisible, aparte de ser injusto, es inadmisible, rechazable y denunciable allí donde haga falta. Lo que me sorprende es que todavía no haya fiscales capaces de denunciar esto como un atropello a los principios de igualdad que debe haber en una sociedad justa. Mientras tanto, desde el 2008, 166.000 familias
han sido desalojadas de sus viviendas por los banqueros y los jueces sin que ocurra nada, salvo las iniciativas que se han tomado por la plataforma de afectados por las hipotecas, que afortunadamente existen y están ahí dando la cara y la lucha necesaria para amparar y proteger a esas familias. Del año 2010 al año 2011, el número de familias desalojadas en virtud de los desahucios provocados por los bancos subió un 20%. Todo ello expresa una situación que se contrasta con lo que hizo el gobierno hace poco en un decreto ley, que es decretar eso que llaman amnistía fiscal, que significa perdonar, esa es la palabra, a los defraudadores fiscales el dinero que tienen situado dentro o fuera de España, pero escondido, para garantizar que pueda volver a rebotar y cobrarles un determinado gravamen que les compensa el perdón. Eso es una injusticia radical, porque los defraudadores lo que tienen que hacer es ser perseguidos y ingresados en prisión, cosa que no creo que esté ocurriendo en ninguna parte de España. Y sobre todo cuando los defraudadores tienen el dinero ingresado en los paraísos fiscales. También ese decreto del gobierno del Partido Popular hablaba del dinero defraudado en los paraísos fiscales y le daba un trato de favor. Y parece no recordar al Partido Popular que el dinero que está en los paraísos fiscales, aparte del fraude fiscal, es el dinero que proviene de la trata de personas, del tráfico de armas, del terrorismo y de conductas todas ellas delictivas. Por tanto, es una protección del delito y de los efectos económicos de los delitos más graves que se pueden cometer contra la humanidad. Dicho esto, yo quiero decir que esta es la expresión de un tipo de capitalismo salvaje, en el que el culto al mercado se ha convertido en el centro de cualquier política, de cualquier directriz política. Un culto al mercado en el que se ha convertido, yo diría que el mercado se ha convertido en la antigua religión, en virtud de la cual se eleva a la categoría de culto universal y a él se someten todas las políticas económicas y todas las consecuencias de estas políticas económicas. Y yo creo que esto es quizás lo más grave que puede estar ocurriendo ahora mismo, porque la consecuencia del predominio del mercado y de la mercantilización de toda la vida es que también están sujetos al mercado los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo estamos viendo y lo hemos visto con motivo de la huelga general del 29 de marzo y con motivo de las medidas acordadas por los jueces injustamente contra los detenidos que en aquella huelga general se practicaron. Por tanto, creo que se están sacrificando derechos fundamentales al mercado, a los intereses del mercado, que tienen nombres y apellidos, por otra parte, que tampoco son una realidad abstracta ni mucho menos. Yo quería decir algo que me parece necesario añadir, que hay un historiador muy conocido por todos, si no es conocido yo lo destaco, que es el profesor Fontana, hombre ya quizás algo mayor que yo, pero ya de una edad avanzada, que ha escrito un hermoso libro sobre la historia de Europa y Occidente, particularmente desde el final de la Guerra Mundial hasta ahora, en el que habla de que estamos viviendo una sociedad de miedo y de frustración, y esto es por lo que tenemos que levantar todos los que estáis aquí y muchos miles y millones más, contra una sociedad que intenta ser dominada por el miedo y la frustración para paralizarla. No es posible admitirlo. Yo creo que cuando el profesor Fontana dijo en muchas de sus manifestaciones que el capitalismo ha conseguido lo que no consiguió el fascismo, me parece de una gravedad enorme, porque quiere decir que el poder del capitalismo es tan fuerte que ya no necesita recurrir ni a los militares ni a las armas, porque se basta de los banqueros y de los mercados para dominar la sociedad e imponer las reglas que gobiernan las reglas del mercado. Y creo que eso es absolutamente inaceptable. El año 2011, o sea, el año pasado, celebramos el 25 aniversario de la Ley de Sanidad, de la primera Ley General de Sanidad que se aprueba en España y que fue inspirada por el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, luego asesinado, como sabéis vosotros, por la banda terrorista ETA. En esa ley, el entonces ministro Ernest Lluch decía: vamos a extender la sanidad a todos los ciudadanos para conseguir una sociedad democrática avanzada, una sociedad más justa e igualitaria. Hoy estamos viendo cómo se está desmantelando el Estado social de derecho, cómo se está
prácticamente deshaciendo el estado del bienestar, y uno de los grandes frentes en la que los gobiernos reaccionarios que hay en España y en Cataluña están intentando hacerlo es a través de la destrucción del derecho a la protección de la salud, del derecho a una asistencia sanitaria digna y eficiente. Yo creo que después de aquel momento se han aprobado muchas leyes estatales y autonómicas relacionadas con la sanidad, con la salud pública, con la asistencia sanitaria, todas ellas en una línea absolutamente positiva de hacer de la sanidad un derecho accesible a todos, un derecho igual para todos, un derecho universal para todos, un derecho sin excepciones, donde no cabía bajo ningún concepto restringirlo ni limitarlo, porque es uno de los derechos fundamentales de una sociedad democrática. Por tanto, me parece que a partir de ahí es como se puede comprender la gravedad que tiene la situación que estamos viviendo mediante las medidas que se están adoptando por los del gobierno de CIO y del gobierno del PP en todos los ámbitos. Yo quiero señalar que dentro de estas conquistas democráticas que ha representado la asistencia sanitaria y el derecho a la salud, hay algo que me parece importante, y es que el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, tanto que se le llena la boca cuando hablan de Cataluña a algunos de los que gobiernan en este país, decía que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública. Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo para que estén no ya solamente quebrantando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Democrática de 1978, sino desoyendo y incumpliendo e infringiendo leyes y derechos que regulan la convivencia pacífica y democrática en Cataluña? Pero lo está sin cuidado, porque para ellos el objetivo no es la ciudadanía, no sois vosotros ni vosotras, son los mercados, es Bruselas, son los banqueros y es en definitiva el poder económico y financiero. Esta es la realidad. Ante esto, yo creo que el derecho a la sanidad forma parte yo diría, del ADN de la democracia, porque sin derecho a la sanidad no puede haber derecho a la salud, no puede haber derecho ni siquiera a la vida, como explicaba muy bien Clara, no hay ni siquiera derecho a la vida, y por tanto cuando hablamos del derecho a la sanidad estamos hablando de un derecho que tiene múltiples derivaciones y enfoques, porque no es solamente curarte una enfermedad, sino garantizar además que a través del tratamiento no puedas quedar quebrantado de tal manera que pueda conducirte a la muerte. Por tanto estamos hablando de algo muy serio, hasta el punto de que cuando las Naciones Unidas ha reconocido los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales del 66 ratificados por España e incumplidos en este momento por los gobiernos del PP y de CIU, hablaba de derecho a la salud, hablaba de derecho a la asistencia sanitaria, hablaba de un derecho fundamental que no admitía excepciones de ninguna clase. Sin embargo, hoy la excepción se está convirtiendo en la regla, y yo creo que esto es la mayor agresión que se puede hacer a la pretensión de conseguir una sociedad igual, una sociedad igualitaria y una sociedad más justa. Pero además tiene, como diría o como ha dicho en un reciente libro publicado por un eminente economista norteamericano, Paul Krugman, el que pide que se acabe con la crisis porque todo es un engaño, dice él, está produciendo un efecto devastador, digo son sus palabras, un efecto devastador en las sociedades afectadas por esta crisis, a consecuencia de las soluciones absolutamente mercantilistas y capitalistas radicales que se están aplicando contra los derechos fundamentales. Por tanto, esa es la realidad. Todo esto llegó al movimiento 15M cuando parecía que estaba apagado, y no estaba apagado porque nunca estaba apagado, en el mes de octubre o noviembre, no recuerdo en qué fechas, a poner en marcha una iniciativa apasionante, que era, y si empezamos a denunciar lo que está ocurriendo en el ámbito de la sanidad catalana, y si empezamos a poner nombres y apellidos, y a relatar los hechos de lo que está ocurriendo en la sanidad catalana, en la sanidad pública catalana, y esto ha sido lo que han hecho un grupo de profesionales de la sanidad, de profesionales sanitarios, yo quiero decir que más profesionales sanitarias, porque han sido más mujeres que hombres, todo hay que decirlo por respeto a los principios de igualdad de género, y al mismo tiempo porque ha habido ahí una voluntad constante. Es decir, cuando hemos presentado esa denuncia de que hablaba Carla Valverde y que ahora se piden atenciones a ella, hay que reconocer que el grupo que la impulsó es un grupo de, la mayoría, todo hay que decirlo, de enfermeras,
que ya en el mes de noviembre empezó a trabajar y a reunirse para acumular datos, ordenar datos, sistematizar datos y conocer bien cómo estaba funcionando la política pública sanitaria de una persona que hasta ahora no he designado, pero que ya voy a designar, que es un tal Boi Ruiz García, consejero de salud. Y esto lo hicieron durante largos meses. Es cierto que algunos juristas, entre los cuales me encuentro, hemos colaborado siempre de una forma colateral y yo creo que modesta en relación al gran núcleo de lo que ha sido esa denuncia que se ha presentado en la Fiscalía Superior de Cataluña. Como dice bien Clara, la denuncia tiene una entidad extraordinaria, porque no bajarán entre la denuncia que se presenta y los documentos que se acompañan de unos 400 folios. Por tanto, estamos hablando de algo, de una concepción prácticamente incomprensible desde cualquier perspectiva respecto de otro derecho fundamental como es el de la sanidad. Yo quiero decir que hemos relacionado, lo digo brevemente para informaros y tener mejor conocimiento de lo que contiene esa denuncia. Se ha relacionado la reducción de prestaciones sanitarias, como decía Clara Valverde, con absoluto acierto. Se ha relacionado el cierre de centros sanitarios pormenorizando cuándo y cuáles. Se ha relacionado el cierre de plantas quirúrgicas, precisando en qué hospitales y de qué clase de cirugía. Se ha relacionado el cierre de consultas especializadas en determinados ámbitos y enfermedades muy importantes y muy delicadas que sufre la población. Se ha relacionado la imposición de cierre forzoso de hospitales, la reducción de la actividad concertada con determinadas entidades que estaban prestando asistencia sanitaria en consorcio con el ICS y el Instituto Catalán de la Salud y por tanto la sanidad pública. Se ha relacionado la supresión de tratamientos de determinados supuestos, los recortes de personal sanitario, la paralización de mejoras y construcción de infraestructuras sanitarias, el aumento de las listas de espera, el aumento de los tiempos de espera y sobre todo la supresión en estos periodos de espera de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas que estaban ya garantizados. Todo ello ha permitido, en definitiva, una deriva no solamente contraria a los derechos de la población, sino una deriva que ha puesto y está poniendo hoy en riesgo la salud de la población y de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y eso hoy es inadmisible y justifica que solo por eso el 15M se haya puesto en pie para hacer frente a esa situación. Yo quiero decir que a eso se han añadido las medidas contra la sanidad que está acordando el gobierno central del Partido Popular y que aquí naturalmente se reciben siempre con los brazos abiertos. Eso que se llama el copago, que no es el copago, sino que es el repago. Eso le significa excluir de la tarjeta sanitaria a personas, a seres humanos, como son los inmigrantes llamados injustamente irregulares, porque no hay ni un solo inmigrante que sea irregular. Todos son inmigrantes y todos, como seres humanos y como personas, tienen derecho a todos los derechos sin excepción y no puede admitirse bajo ningún concepto ese tratamiento que representa una auténtica crueldad desde el poder público y es la privación de la tarjeta de la asistencia sanitaria a aquellos que no tengan la tarjeta sanitaria adecuada. Estamos, por tanto, en un proceso de destrucción del Estado, no del Estado social de derecho, sino de los principios fundamentales de un Estado democrático. Y yo creo que esto, ¿quién lo está haciendo? Lo están haciendo unos cuantos. Lo está haciendo un conseller que se llama Boi Ruiz García, unos altos cargos del Departamento de Salud que se llaman José Fernández, Josep Prat Domènech, Josep María Padrosa, todos ellos, y aquellos que en silencio ejecutan las órdenes que estos dictan para, en nombre del déficit público, restringir los derechos de salud en centros hospitalarios públicos o concertados con la entidad pública. Yo quería aquí airear, y ustedes podrán encontrar aquí si consultan los documentos necesarios, yo quería airear aquí la relación de empresas, de las que procedía, o sigue estando, la verdad es que llega un momento en que es imposible controlar eso, el presidente del Instituto Catalán de la Salud, que se supone que es una persona que está al servicio de la comunidad y del interés público. Esta relación, estas son 26 empresas, todas privadas,
de la que procedía el actual presidente del Instituto Catalán de la Salud y en la que no sabemos si continúa o no. Esto es inconcebible en un régimen democrático.